días. Nos encontramos en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Somos estudiantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación, cursando por el segundo ciclo. Hoy día me encuentro con mi compañera que se llama Evelyn Celina Ramírez Pérez y Casandra de Milagro Vela Tirán. El día de hoy vamos a hacer un conversatorio hablando sobre ética periodística, habiendo cuáles son los dilemas éticos por el cual sufre o pasa un periodista. Así que comencemos con una pequeña introducción. En la precariedad laboral y la inseguridad del empleo podemos ver que hay predominio de informaciones tanto político y económico, y esto surge un problema en los periodistas, y tenemos algo que es muy influyente en el ámbito social, que es el interés público. Así que, ¿qué nos comentó la señorita Almendra sobre el interés público? Muy bien. La señorita Almendra nos comentaba de que el interés público era muy importante, ya que era la voz del pueblo y nos ayudaba a nosotros como profesionales ser más objetivos al momento de realizar nuestra labor periodística. Algo muy importante que no debe dejar el periodista en su trabajo es dejar de lado el interés público, y también reconociendo que esta información le afecta o no, porque si esta información no le afecta a los ciudadanos, o sea, no le compete, esta información va a ser irrelevante y no va a calar de la manera en que tú pensaste que sí va a ser bien recibida la noticia. Ajá. Y ahí podemos ver lo que es la influencia de la empresa con el interés público, porque también, así como nos comentaba el joven Ángel Chavesta, de que, o sea, a veces la empresa, simplemente por querer, digamos, dar el interés público, que al final, al cabo, es de forma incorrecta, no puede, como nos comentaba la compañera de él, no tiene los resultados que se tienen. Por eso comentaba de que, o sea, se tiene que dar el poder al periodista de investigar. Obviamente ahí también está el tema de contrastación, ya que el buen periodista da una buena información, y digamos que tiene que ir de la mano con la empresa para que pueda la nota periodística que al final va a salir sea aceptado por las personas y tenga un buen recibimiento. Y ahí, hablando más o menos de la contrastación, ¿qué nos decían los demás periodistas? Sí, dentro de estos dilemas surgen bastantes voluntades, ¿no? Específicamente en el periodismo está la voluntad general, también nos decía que está la voluntad de la empresa y también la voluntad de la persona. Ellos nos comentaban que a veces, por ser periodistas, no significa que nosotros de 100% vamos a ser objetivos, ya que nosotros tenemos nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras creencias, y eso de manera indirecta influía en nuestra nota periodística. Incluso nuestras creencias pueden a nosotros hacerlo enfocar a una noticia como nosotros queremos. Entonces es muy importante saber de que no vamos a ser 100% objetivos, pero la objetividad nos ayuda a alumbrar nuestro camino. Eso mismo lo que nos comentaba el joven periodista Wagner Montalvo, de que lo mismo, que no podemos ser 100% objetivos, porque lo mismo que ha sido de compañía, tenemos que decir, o sea, ya estamos formados. Por eso mismo un periodista debe tener la capacidad, y por eso mismo se estudia lo que es, o bueno, no se estudia, se adquiere a través de la experiencia, como nos comentaba, de que al final el buen periodista va a tratar de dejar de lado todo eso, aunque por eso mismo existe la cláusula de conciencia, que lo mismo nos comentaba el joven Wagner, de que es algo que también es ético en caso surja algo en el cual nosotros no podamos cubrir una noticia. Y acá también en ese tema nos hablaba sobre cómo nosotros podemos conseguir la información. ¿Nos puedes comentar, Evelyn? Sí, algo muy importante también que el señor Ángel Chante nos decía, que nosotros, para entrar a trabajar a un medio, nosotros tenemos que ver primeramente cuáles son sus políticas.
si es que esa empresa es la adecuada para uno entrar a trabajar. Porque si nosotros entramos a trabajar sabiendo de que su política interna está en contra a la de nosotros, nosotros nos estamos faltando el respeto profesionalmente y uno ya sabe que vas a tener conflictos más de los naturales que un profesional puede tener. Entonces, él nos decía que es muy importante nosotros como periodistas, como futuros periodistas, respetarnos y decidir, ¿no? Bueno, yo voy a ver si esta empresa me conviene o no. Y también nos decía, y es algo muy bonito, ¿no? Que cuando tú eres un buen profesional, ya la empresa te busca, tú no tienes que buscarla. La empresa te busca y tú le pones las condiciones de cómo debes trabajar. Mira, yo pienso así y las cosas deben ser así y yo hago mi trabajo de manera autónoma y así la empresa no va a influenciar en tus notas periodísticas, no va a quererte manejar. Entonces eso nos decía que era muy importante nosotros respetarnos profesionalmente y así vamos a poder avanzar. Y también algo que nos decía era que nuestro medio nos tiene que avanzar, no nos tiene que retroceder o mantener ahí como un simple empleado, no. Nuestro medio tiene que también estar enfocado en nuestro progreso profesional, en dejarnos desarrollarnos de manera óptima, todo lo que nosotros sabemos y vamos aprendiendo, ¿no? Y ahí también en eso nos encontramos con lo que es nuestro público objetivo. O sea, cuáles son las personas a las cuales nosotros estamos dirigiendo nuestra noticia. Y ahí también entra en nuestro público objetivo tener su confianza, tener lo que es la credibilidad, porque el simple hecho que nosotros lancemos noticias no solamente es porque sí, sino es que tenemos que contrastar la información como todos los periodistas a los cuales hemos investigado nos recalcan el tema de contrastación. No solamente nos debemos de quedar con lo que nos dijeron, sino tenemos que buscar por otros medios. Por eso todo periodista debe tener una agenda periodística, como también nos comentaban, teniendo contactos con otros periodistas, y a veces tampoco hay que confiarnos de lo que nos dicen, porque al final nos puede jugar en contra. Por eso mismo nuestro público objetivo debe estar seguro, y para ello nosotros debemos ir moldeando nuestra imagen, porque como bien nos decían, un periodista no solamente queda como periodista, sino también es una imagen pública, porque es el que da la cara a los demás. Es como decir, yo lancé esta información, al fin y al cabo, el que lanzó la información fui yo, y el que se va a tener que hacer responsable de los actos es el periodista, no va a ser el que le dio la información, sí, sino el periodista. ¿Qué nos puede seguir comentando? También algo que nos decían nuestros entrevistados era de que han habido casos en el que un periodista se ha confiado de lo que una sola persona le dijo, sacó su nota, la publicó y al final esa información había sido dada al periodista profesional que sacó esta noticia para afectar su imagen. Entonces, él nos comentaba, ¿no?, de que esa persona era muy creída, se le había alzado los humos, entonces como que él nos dijo que les había tendido una camita, ¿no?, para que se le bajen los humos. Es por eso que nos dijo esa persona de que nosotros debemos cuidarnos por todos lados, y para eso, como tú decías, Cassandra, debemos contrastar y verificar la información y con información de primera mano, ¿no?, de primera línea. Y también algo que viene aquí dentro de este tema es que surge una controversia, ¿no?, entre si esa información es buena y va a salvar personas o va a esclarecer algún hecho de suma importancia. O sea, la información es buena, la información es de mucha ayuda, pero ¿de qué manera lo conseguiste? A veces el periodista tiene que tener ese dilema, ¿no?, de que publico esa nota y de qué manera yo le he conseguido. A veces son maneras ilícitas y a veces son maneras... Entonces cuéntanos algo más sobre esto que nos decían los periodistas. Esto mucho lo comentaba el señor Wagner, el cual decía, para mí no está mal,
¿Por qué? Porque como labor de periodista no es el hecho de ser metiche, por decirlo así, porque a veces muchos lo confunden con eso, porque querer saber se involucran, sino es que, por ejemplo, colocamos un caso de la política. Si nosotros queremos verificar información, obviamente los políticos, la gran mayoría, por no decir todos, nos mienten en nuestras caras, nos dicen que van a hacer algo cuando no es así. Entonces el periodista, para poder decir la verdad, tiene que ir encubierto, cámaras ocultas, micrófonos, y por eso muchas veces a veces los políticos le echan pato a los periodistas, y ahí es donde viene de que al final al cabo terminan amenazando a los periodistas, a veces hasta de muerte. Por eso el periodista también debe de conocer sus límites, pero tampoco está haciendo algo incorrecto. ¿Por qué? Porque está desenmascarando algo que es malo, negativo. Así que también gracias a los periodistas nos hemos podido enterar de muchas cosas y poder meter a algunas personas a la cárcel. Por eso también ahí viene otro punto. Un periodista, para poderse también, digamos así, protegerse de cuando vaya a sacar alguna información, debe saber sobre leyes. Y eso es muy importante en cada periodista. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Sí, también nos decía que nosotros como profesionales de comunicación debemos conocer un poquito, aunque sea de cada cosa. Y como lo de nosotros es siempre manejar casos, sean legales, penales o civiles, donde entra a tallar mucho el derecho, nos decían que nosotros debemos leer la Constitución, el Código Civil, el Código Penal, ya que de esa manera nosotros vamos a poder entender mejor los casos, sacar conclusiones, y entenderlo, ¿no? Nosotros estamos ahí para entender y sacar lo que realmente es, ¿no? Lo objetivo. Entonces, muy importante para nosotros es conocer las leyes, conocer qué nuevas normas se están dando en nuestra localidad, ¿no? Qué nuevos decretos ha sacado el gobierno y qué proyectos también se están realizando en el Congreso, ¿no? Ahí también lo que ahí entra a tallar, como tú comentabas, es la democracia. La democracia es en el cual nosotros todos podemos opinar, por decirlo así, ¿no? En el cual todos tienen el derecho a la libertad de expresión, que obviamente todas las personas lo tenemos, pero el periodista, a pesar de tener la libertad de expresión, debe saber cómo expresar y respetar la democracia. Porque aparte de que todos podemos opinar, el periodista tengo que respetar sus derechos, tengo que respetarlo como persona, debo de respetar su cultura, y lo que vaya a hablar puede ir en mi contra. Entonces el periodista debe estar súper preparado sobre lo que va a decir, sobre lo que va a comentar, porque al final, ya sea tema político, económico, social, debe estar, digamos, ahí preparado para lo que le vayan a preguntar, y al final, digamos, la información que vaya a decir no quede como que está, digamos así, que va más para un lado, o sea, que quiera apoyar más a este lado, sino mantenerse de una forma neutra, que no apoye a ninguno de los dos. ¿Tú sigues comentando? Sí, también un punto importante que nos decían los periodistas era que nosotros como periodistas deberíamos cuidar nuestra imagen, ¿no? Ya que ese producto que nosotros vamos a presentar va a decir mucho de lo profesional que somos, ¿no? Por eso debemos contrastar nuestra información, si es posible, ir a la fuente inicial y ser originales, ¿no? Siempre dándole la noticia con una dirección correcta, con la verdadera dirección, ¿no? También lo que nos decía el periodista era que nosotros, en medio de de la nota periodística, se va a ver mucho lo que es nuestros valores éticos, ¿no? Entonces, también nos decía de que eso es casi imposible, ¿no? Dejar de meter un poquito de lo que nosotros opinamos. Entonces, sí, las noticias sí tienen un enfoque, pero
que sea el enfoque de la noticia, no sea nuestro enfoque. Ujú. Algo también ahí que me interesó mucho es cómo nosotros, a veces puede ser un poco repetitivo esto, pero la cosa es que en cada tema de que uno conversa siempre va a llegar otra vez a este punto, de que a veces cuando nosotros conseguimos información, digamos, a alguien que la acusan de ser criminal, a veces solamente nos vamos a lo que es la víctima. El periodista solo se encarga tipo la víctima, sí, que te pasó eso, y al fin y al cabo al que es el culpable, o bueno, a veces el supuesto culpable, no lo entrevistan, o sea, escuchan solamente una sola versión y no escuchan la otra versión. Y es, ha pasado casos en el cual le terminan arruinando o malogrando la vida a una persona que al final al cabo es inocente. O bueno, al momento de no haber pruebas, se le considera que es inocente, pero aún así, como no van y no verifican con esa persona de que también está involucrada en los hechos, terminan malogrando la vida de esa persona. Entonces, como periodistas también, no solamente nos debemos de colocar en el lugar de las víctimas, sino también de los acusados. Asimismo, también preguntar las otras personas, digamos, en este contexto de que están involucradas. ¿Qué más nos puedes comentar? ¿Algún otro Sí. punto? También algo que nos comentaba la señorita Almendra era de que ella a veces se encontraba en un dilema interno, ¿no? Que era cuando sus jefes le decían que tiene que ir a entrevistar a los familiares de algún fallecido, ¿no? Entonces ella sentía un poco dañada su subjetividad, ¿no? Porque ella decía, o sea, yo voy a ellos en medio Dolor. de su dolor, tengo que sacar el producto, tengo que ser profesional porque a las finales ella nos decía que las fuentes que son, por ejemplo, hermanos de fallecidos o padres de fallecidos o primos, entonces eso valía mucho, ¿no? Pero ella decía, no, ¿cómo nosotros debemos trabajar en eso, ser un poco fríos, ¿no? Frívolos. Ajá, y fríos también porque debemos trabajar con ese material sensible dentro de su dolor para ser el boom, para salir en la primera plana, porque a las finales, mientras tú más te acercas a los hechos, y aquí es donde sacaste lo que dijo el padre o lo que dijo la mamá, entonces te ponen en primera plana, ella se sentía, o sea, mal con ese trato que se les daba a esas personas, se les utilizaba, ella decía, era como que yo utilizo a los familiares para salir en primera plana, entonces eso para ella también era un dilema, ¿no? De cómo nosotros tenemos que ir a la subjetividad, a la sensibilidad de las personas para sacar el producto más relevante, ¿no? Y trabajar con eso y sacarlo y a veces, ella nos decía, ¿no? A veces luego sacaban la nota un reto profesional del que tenía que estar constantemente trabajando, ¿no? Y que le afectaba mucho esa parte del periodismo. Y ahí también entra lo que nos dijo el señor Wagner Fontano, de que tenemos que separar, digamos, nuestra sensibilidad con el trabajo. No lo podemos unir. Y eso no solamente es con el periodismo, sino con otros trabajos. Por ejemplo, cuando eres abogado. El abogado a veces tiene que, digamos, decir que el culpable es inocente. Y a eso otra vez se trata ya lo que es la ética. O sea, es mi trabajo, por ejemplo, y lo principal lo que tiene que hacer un periodista en forma ética, primero, decir completamente la verdad. Aunque como lo comentábamos, esto es una utopía, porque ahí no solamente es decir lo que la verdad, sino también está la imparcialidad, lo que es el objetivismo, que al final Primero tiene que tener mucha responsabilidad para emitir una información, ¿no? Debe tener honestidad, debe primar también de alguna manera. Genial. Bueno, el interés público es todo aquello que permite a la sociedad en su conjunto tomar las mejores decisiones.
¿para qué? ¿Con qué objetivo entraríamos a un tema ya casi de corte filosófico? Cada persona es libre de tener digamos, distintas aspiraciones, completamente la labor si tienes que mentir al respecto, tanto para favorecer a alguien como para ir en contra, para un poco